Hola, buenas tardes. Qué bueno que continúan con nosotros. En esta ocasión vamos a hablar sobre la economía de México. Como sabemos, en los últimos años ha habido un estancamiento en la economía, por lo cual muchas familias no pueden conseguir o comprar sus productos de primera necesidad. En esta ocasión nos encontramos con Emilio Hernández. Él nos va a hablar un poco más sobre este tema y nos va a dar sus puntos de vista. Bueno, Emilio nació el 8 de julio de 1966. En el 2011 tuvo su licenciatura en Contaduría Pública y en el 2014 tuvo su especialidad en impuestos. Hola Emilio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, empezamos con nuestra primera pregunta. ¿Usted considera que la violencia ocasionada por el crimen organizado afecta a la economía del país, ya que el tercer mes de 2022 se registraron 2.657 homicidios dolosos, 396 más que los contabilizados en febrero del mismo año? Yo considero que sí, pues afecta a la vida de las personas cuando son asaltadas en la calle, en el transporte público, en sus casas o en sus negocios. Como usted lo menciona, los altos niveles de la delincuencia en México han generado grandes costos humanos y económicos. En nuestro país, la mayor parte de los negocios son microempresas, que son la base del desarrollo económico, la base de la economía. Y son precisamente estas empresas las que se encuentran más expuestas o que son más vulnerables frente a los actos de la delincuencia, lo que ocasiona que muchas de ellas cancelen sus planes de expansión, que tengan pérdidas económicas o que incluso pues que cierren ante la falta de seguridad. En los hogares pues la delincuencia también pues nos afecta o genera pérdidas económicas y pues más aún la pérdida de vidas que pues yo considero es lo más doloroso. Todo esto genera una sensación de inseguridad pues para toda la sociedad mexicana. Sabemos que Rusia es el primer exportador mundial en petróleo y el tercero en gas. Por otra parte, Ucrania es el quinto exportador de trigo. ¿A México cómo le afecta en lo económico el conflicto que hay entre estos países? Pues yo considero que el conflicto entre Rusia y Ucrania tiene como primera afectación para nuestro país pues en lo relacionado en la energía, en los energéticos, pues los incrementos en el precio de la gasolina y del gas y pues al haber incremento en estos insumos, pues trae como consecuencia que los precios de los demás productos también aumenten sus precios. Es como un efecto dominó, ya que al aumentar el precio de los combustibles, en automático suben los precios de prácticamente todos los productos que pues, nosotros los mexicanos consumimos. Otra afectación que considero que va a tener nuestro país es en el sector agrícola, ya que México es un gran consumidor de fertilizantes, además de que pues somos dependientes de la producción de granos a nivel internacional. Y en este caso, y para nuestra desgracia, Rusia y Ucrania son grandes productores tanto de fertilizantes como de maíz y trigo a nivel mundial, por lo que en caso de existir desabasto de estos productos, combustibles o granos, se tendrá como consecuencia un incremento en los precios, pues en este caso del maíz, del trigo y de otras semillas, pues que son la base de la alimentación de nosotros los mexicanos. Es decir que pues vamos a tener que pagar más por estos productos. Ok. Bueno, ¿usted qué opina sobre la inflación en México? Ya que subió 7.45% en marzo, además de tener en cuenta que es su mayor nivel en 21 años. Pues yo considero que las cosas no han salido del todo bien para el actual gobierno. En efecto, la inflación del 7.45% es la más alta que hemos tenido en muchos años aquí en nuestro país y esto pues se refleja en el incremento de los precios de muchos productos y servicios, pues lo que contribuye a que el poder de compra de las personas disminuya considerablemente. Esto quiere decir que pues ahora compramos con más dinero menos cosas porque ya todo está más caro. Desgraciadamente la economía de nuestro país es muy dependiente de las economías extranjeras y en este caso estamos muy expuestos a lo que suceda con el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que puede provocar que los niveles de inflación suban más, es decir, que suban más los precios de los distintos productos y servicios. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hay 17 millones de personas sin empleo. ¿Cuál considera que sea el factor que impida que este grupo de personas se pueda incorporar al mercado laboral?
Pues la falta de oportunidades para la creación de nuevas fuentes de empleo. Mucho se menciona sobre las políticas del actual gobierno, que a decir de muchos, genera poca confianza entre los inversionistas nacionales y extranjeros. También puede ser la falta de preparación de las personas para el trabajo, es decir, que no estén debidamente preparados para desempeñarse satisfactoriamente en un puesto de trabajo, lo que puede indicar que también el sistema educativo de nuestro país sea deficiente, que no se esté dando una adecuada enseñanza a las nuevas generaciones. Bueno, como sabemos, la inversión pública puede mejorar la productividad y promover el crecimiento económico, así como fomentar el bienestar social. Sin embargo, en México hay una inversión pública menor al 15% de la inversión total, la cual en su mayor parte se destina a solo tres proyectos como el Tren Maya. ¿Usted tiene alguna propuesta para mejorar la inversión pública del país? Pues sí, yo considero que se debe invertir más en el ámbito agrícola, ganadero y pesquero, ya que mientras nuestro país no sea autosuficiente en la producción de alimentos, no podrá avanzar en su crecimiento económico. Yo creo que nuestro país tiene mucho potencial en la agricultura, en la ganadería y en la pesca. Es un país con muchos recursos naturales que desgraciadamente no han sido debidamente aprovechados para el beneficio de todos los mexicanos, por lo cual considero que se debería destinar mayor inversión pública en las actividades primarias. En 2021 el presidente destacó que el monto récord de remesas de 4.500 millones de dólares en julio fue un logro de su gobierno. ¿Usted está de acuerdo con este argumento? Definitivamente no estoy de acuerdo con lo dicho por el gobierno. Más bien fue un gran logro de todos los mexicanos que se encuentran trabajando en el extranjero. Definitivamente yo creo que el gobierno actual trata de adueñarse de lo que no le corresponde, ya que esos 4.500 millones de dólares que por concepto de remesas llegaron a nuestro país son producto pues del esfuerzo y trabajo de muchas personas que hoy en día viven y trabajan en otros países, principalmente pues en Estados Unidos. Sabemos que el gobierno mexicano ha reducido el presupuesto a la educación pública y a la investigación en los últimos años, lo que ha provocado la suspensión de programas y capacitaciones. ¿Usted está de acuerdo con lo que dicen los especialistas que ante esta situación se genera estancamiento en la creación de talento que puede ayudar a la economía del país? Es cierto que el gobierno actual ha disminuido el presupuesto para la educación y la investigación, ya que pues, al parecer no las considera como necesarias o prioritarias. Y en efecto se frena la creación de talentos que pues, en un momento dado pueden ayudar al crecimiento económico de nuestro país. Aunque también es sabido que muchas personas después de que han sido capacitadas prefieren irse a trabajar al extranjero. Pues es lo que se conoce como fuga de cerebros. Y esta situación se presenta porque en México no encuentran oportunidades de trabajo en las cuales puedan desempeñarse y aplicar los conocimientos adquiridos. O que si encuentran algún trabajo, los sueldos no, son muy bajos en comparación con los que pueden ganar en el extranjero. Y yo creo que pues, también por eso las personas deciden irse a trabajar a otro país. Uno de los mayores obstáculos para las familias mexicanas al momento de controlar sus finanzas son los gastos hormiga, los cuales son gastos constantes y pequeños, por ejemplo, la compra de botanas, cigarros, cafés, visita a restaurantes o uso de taxis, por lo cual el monto destinado al consumo de estos servicios o productos afecta en gran medida a la economía de las personas. Usted como especialista, ¿qué recomendaciones tiene para evitar este problema? Bueno, en primer lugar, pues todos deberíamos elaborar un presupuesto de gastos, un presupuesto mensual, para pues de esta manera tener un mejor control de los gastos y pues dar prioridad a los que son pues de primera necesidad, como son los gastos de casa, vestido y alimentación, y en los que en ese presupuesto se debe destinar un renglón al ahorro. Muchas personas o muchas familias lo que menos pues, hacemos es ahorrar. Entonces, dentro de ese presupuesto hay que fijar una partida al ahorro para de esta manera ir generando un fondo que pueda servir para cubrir algún imprevisto o, por qué no, para la creación de un patrimonio familiar. Otra recomendación es que se debe pensar muy bien antes de comprar algo, pues hay que ver qué tan necesario es adquirir determinado bien o servicio.
Y finalmente, pues otra recomendación a mi modo es no usar mucho las tarjetas de crédito, porque es muy fácil firmar, pero a la hora de pagar de pagarle al banco, resulta que no puedes liquidar al 100% el total de tu deuda, de lo que firmaste en un mes, lo que pues les acarrea que, pues, que se paguen intereses y pues, si te atrasas, incluso en los pagos, debes pagar comisiones por pago tardío, por lo que el uso de las tarjetas de crédito debe de ser de manera pues responsable y siempre tratando de firmar lo que consideres que puedes pagar al corte de tu tarjeta para de esta manera evitarte pues gastos innecesarios como son las tarjetas, las comisiones o intereses, que esto pues a la larga pues afecta a la economía de la familia y más aún pues a la tranquilidad de las personas. Pues esas son mis recomendaciones principalmente. Pues le agradecemos al señor Emilio Hernández por esta entrevista que nos regaló. Y pues ya lo saben, cómo ha afectado la economía tanto al país como a las familias mexicanas. Pues vamos a un corte comercial y volvemos.